Y damos las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana, por la oportunidad que tenemos de aprender de ella, Señor, por lo que pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que Él venga a ser nuestro maestro y nuestro guía en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, no lo mencioné, pero vale la pena también decir que la presencia del profesor Jonathan Edwards aquí es una gran bendición para la iglesia de Boca Ratón, ¿verdad? ¿Cuántos están felices por él? Me imagino que todos. Tienen ahí un piano sonando hermosamente y miren qué oportunidad que tienen, que van a descubrir todos esos talentos que van a poder utilizar para la gloria de Dios ahora cantando. Hermanos, vamos un poquito atrás. Alrededor de 2000 años atrás, una hermosa mañana, de esas mañanas que uno se levanta y que solamente cuando uno mira a través de la ventana y ve cómo está el día, así como hoy, un día de esos brillantes, con una temperatura agradable para los que estamos aquí adentro hoy, ¿verdad? Allá afuera un poquito de calor, pero saben que ese calor algunas personas en algún lugar deben estarlo quizás envidiando, ¿verdad? Diciendo, cómo yo no estuviera en la Florida, especialmente cuando llega el invierno, ¿verdad? Pero saben, era una mañana hermosa y que uno cuando ve que el día amanece así, uno como que dice, el día está bueno para ir a la playa, ¿verdad? Y esa mañana Jesús se levantó con ese buen ánimo que él siempre tenía, con esa buena disposición, encontró a sus discípulos y los invitó a caminar por la playa. Pero ustedes saben que cuando la gente se enteraba de que Jesús estaba en un lugar, ¿qué pasaba? Allá iba todo el mundo. Incluso en estos días, porque a veces nosotros pensamos que la gente no quiere saber del Señor y que la gente no quiere saber de Jesús y que la gente no quiere estar donde está Jesús. Pero ¿saben qué? En lo más profundo de los corazones, la gente sí anhela al Señor. Nosotros solamente miramos la fachada. Y es por eso que a algunos se les hace incomprensible cuando alguien que llega a una iglesia, quizás borracho o drogado o con la intención de hacer algún mal, cuando hacen un llamado termina postrado a los pies de Jesús. Porque en el fondo nosotros sabemos que la vida que vivimos en este mundo y las cosas de las que participa la mayoría de la gente en este mundo no es lo que da verdadera felicidad. Y la gente siempre anda buscando ¿qué? Algo mejor. Y aunque algunos no se atreven, en sus corazones a veces piensan en la idea de poder acercarse a Dios y conocerle. Y por eso es que nosotros tenemos la misión de llegar a donde están esas personas y ayudarles a llegar. Porque a veces ellos lo que no saben es el camino. A veces necesitan alguien que los empuje un poquito. Y esa es nuestra misión. Pero en los días de Jesús se había hecho tan popular que donde la gente escuchaba que Jesús iba a estar, ahí iba todo el mundo. Y esa mañana pues llegó la noticia. Jesús está en la playa. Y así que todo el mundo ¿qué hizo? Corrió hacia la playa. Y no solamente los que vivían cerca, sino también los que vivían más lejos, que estaban viniendo largas horas de camino, de viaje, tratando de encontrarse con Jesús. Y a esa mañana se hizo una gran multitud a la orilla de la playa. En otras ocasiones Jesús lo que hacía era montarse en una de las barcas, alejarse un poquito y desde allí hablarle a la multitud. Pero esta vez había tanta gente que no cabían en la playa. Y entonces Jesús comenzó a caminar hacia el monte. Dice el Espíritu de Profecía, buscando un lugar hermoso y sin obstáculos donde él pudiera reunir a la multitud y hablarles. Y así lo hizo. Jesús caminó y llegando a ese lugar que él buscaba, dice que se sentó. Y en los días de Jesús, esa era una de las prácticas de los maestros. Ellos no eran como los maestros de hoy, que se encerraban en un aula y ahí enseñaban a sus alumnos. Sino que muchas veces usted podía encontrar que el maestro iba caminando y sus discípulos detrás de él. Y el maestro mientras caminaba les iba dando lecciones. Pero cuando el maestro se sentaba, los discípulos entendían que ahora venía la parte más importante de la lección del día. Así que esa mañana cuando Jesús se sentó, la gente comprendió que ahora venía el momento en que todo el mundo debía estar ¿qué? Atentos. Y los discípulos, dice Mateo 5, se sentaron muy cerca de Jesús. ¿Porque qué? No querían perderse nada.
Ellos dijeron, ahora viene el meollo de la lección. Ahora viene lo que nadie se debe perder. Ahora viene lo que nosotros necesitamos aprender y atesorar, no solamente en nuestras mentes, sino también ¿dónde? En nuestros corazones. Y ahí se sentaron todos, atentos. ¿Y saben qué? Jesús abrió su boca y empezó a hablar de bienaventuranzas. Mateo 5 es el capítulo que vamos a estudiar. Empezó a hablar de bienaventuranzas. Y saben, hermanos, es maravilloso que muchas veces nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Dios habla. Y para muchas personas cada vez que Dios habla es como ellos piensan que Dios habla para condenar, para castigar, para decir lo malo que le va a pasar a la gente. Y para mí me da tristeza muchas veces cuando oigo personas que dicen, oh, a mí no me gusta ese predicador, porque ese predicador siempre está hablando palabras de ánimo, palabras de motivación. A mí me gustan los predicadores que hablan duro, porque son esas personas que vienen y se sientan y quieren oír al predicador decirle a la gente, tú estás a punto de quemarte en el infierno. Y aquí hay gente que se va a perder. Y a esa persona a veces le gustaría que el predicador hasta dijera algunos nombres. Por supuesto, su nombre no va a estar en la lista, porque ese tipo de personas cuando se sientan en la iglesia, nada de eso le cae para él. Cada vez que el predicador dice algo, él ya sabe, él mira a alguien y dice, eso es para fulano, eso es para mí. Nunca es para él. Pero le gusta que el predicador venga a la iglesia y predique de esa manera. Y saben, y es cierto que a veces Dios tiene que decir las cosas de una manera que tiene que motivar a la gente a despertarse y darse cuenta de cuál es su situación. Y la persona tiene que reaccionar. Pero aún así, Dios no viene hablando con palabras duras. Dios siempre trata de hacer las cosas de una manera que la gente lo pueda encontrar, escoger por el lado positivo. Y Dios lo que quiere es construir, no destruir. Si fuera Satanás, Satanás sí viene y te dice, no, tú estás perdido. O eso que tú hiciste esta mañana, no sé qué tú haces sentado aquí, ¿verdad? Así te dice Satanás, porque él quiere que tú te deprimas y que salgas por ahí y hagas lo mismo que hizo Judas. Que te ahorques en algún lugar. Pero Dios no busca eso. Dios lo que busca de nosotros es que nos pase como a Pedro, que se arrepintió de haber negado a Jesús y después Jesús lo confirmó frente a sus hermanos para que ellos vieran que a pesar de que Pedro había tenido un fallo, Pedro sí lo amaba. Y eso es lo que busca Dios con nosotros. Por eso cuando Él habla, Él trata de hablarnos de una manera positiva. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron cuando se dieron cuenta de que Dios estaba viniendo, y Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y ellos salieron y ustedes saben toda la historia. Cuando Dios le tuvo que decir a ellos las consecuencias del mal que ellos habían hecho, Dios no empezó contándole ¿qué? Lo malo. Le empezó a hablar por la parte ¿qué? Por la parte buena primero. Le dijo, ok, pecaron, se han perdido, ya no tienen la salvación, ya no van a poder seguir en el paraíso, ya no van a vivir eternamente. Antes de decirle todo eso, Dios le dijo, ok, la situación es grave, pero yo tengo un plan para solucionarlo. Va a venir un Salvador. Y así que Jesús sabía que en sus días había muchos problemas, no solamente políticos y económicos, sino que también habían problemas espirituales. Sobre todo porque el corazón de los coterráneos de Jesús estaba muy lleno de odio hacia los romanos. Pero los romanos también eran criaturas de Dios, a pesar de todo lo malo que hacían. Y la solución al problema no estaba precisamente en derrocar a Roma. Y Jesús viene a hablarles ahora, y Jesús quiere hablarles de la importancia de que ellos se liberen de ese odio, que se liberen de esa ansiedad por las cosas terrenales, sino que más bien empiecen a pensar en el reino de los cielos. Y Jesús, cuando empieza a hablarles, empieza a hablar de bienaventuranzas. Y cuando vamos a Mateo 5 y nosotros encontramos a seguir las bienaventuranzas, vamos a encontrar que cuando uno lo lee a primera vista, uno dice, wow, pero bienaventurados los pobres.
Y en este caso él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y no voy a explicar las bienaventuranzas, voy a quedarme en una, pero voy a mencionar esta por ejemplo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que no se siente capaz, ¿verdad? Una persona que no cree que es autosuficiente. Y digo autosuficiente en el buen sentido de la palabra. O sea, no se siente con las fuerzas, con los dones, con la capacidad de hacer algo. Y viene Jesús y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces una persona que es así dice, ¿y en qué soy yo bienaventurado? Si yo precisamente no estoy logrando las cosas porque no tengo el poder, porque no tengo la fuerza, porque... Entonces uno dice, ¿qué bienaventuranza puede haber en eso? Pero como Jesús está hablando aquí de cosas espirituales, Jesús está diciendo, bienaventurados aquellos que no se creen suficientemente aptos para el reino de los cielos. Que no sienten que en ellos está el poder de estar en la presencia de Dios, sino que se sienten que necesitan a algo o a alguien que venga a ayudarles para poder estar en pie delante de Jesús. Y los que son así son los únicos que están capacitados para recibir la ayuda que Jesucristo venía a dar. Por eso él empieza a hablar así. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Y ahí él empieza a decir cosas que al principio no suenan muy agradables, ¿verdad? Pero note que él está diciendo, son pobres en espíritu, pero son bienaventurados. Están llorando porque tienen hambre y sed de justicia, pero son bienaventurados. Él está hablando de una manera como positiva. Y después más, él empieza a explicar un poco más acerca de todo esto. Pero yo me quiero quedar hoy en la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué clase de bendición es, hermanos? Ser llamados hijos de Dios. ¿Saben? Esa es la bendición más grande que pueda tener un ser humano. Que podamos ser reconocidos como hijos de Dios. Porque a ser reconocidos como hijos de Dios, no solamente somos reconocidos hijos de Dios en la tierra, sino que también somos reconocidos hijos de Dios en el reino de los cielos. ¿Y saben qué, hermanos? Eso nos abre las puertas para heredar esa maravillosa gloria que Jesucristo nos está preparando a nosotros. Porque si somos hijos, somos hermanos de Jesucristo. Y si somos hermanos de Cristo, también somos ¿qué? Coherederos de las promesas que Dios tiene a través de Él. Así que es una gran bienaventuranza. Pero mientras estamos en este mundo y Cristo llega, nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y una de las cualidades de los hijos de Dios es que son, ¿qué? Pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Tristemente el mundo está lleno ¿de qué, hermanos? Solamente hay que mirar alrededor para ver cuánta convulsión hay, cuántos conflictos, para darnos cuenta de que en este mundo lo menos que hay son ¿qué? Pacificadores. Solamente hay que leer el periódico rápido en la mañana y ver un poquito de noticia en la televisión y algo en la radio y ya usted sabe, el mundo está lleno ¿de qué? De personas que no quieren la paz. Y es por eso que los países hoy tienen que hacer todo tipo de estrategias y gastar muchos recursos en tratar de mantener sus poblaciones como seguras, lo más tranquilo posible. Pero es algo que se está convirtiendo casi como imposible, ¿verdad? La palabra pacificador viene de una palabra compuesta en griego que quiere decir que hace la paz. O sea, alguien que hace la paz. En inglés ustedes le dicen peacemaker, ¿verdad? Alguien que hace la paz. Y bienaventurado viene de una palabra que quiere decir que es alguien que es feliz, dichoso, afortunado, alguien que goza del favor divino.
O sea que una persona que busca la paz, que hace la paz, que trabaja por la paz, es alguien que está respaldado por el favor de Dios. Es alguien a quien Dios le entrega sus recursos. Es alguien que está respaldado por el mismo Dios. Porque es alguien que está haciendo algo que tristemente en este mundo no muchos quieren hacer. O algunos tratan de hacerlo, solo que utilizan los caminos, los métodos y las herramientas equivocadas. Por ejemplo, si usted pregunta, a nivel mundial hay mucha gente luchando por la paz, de acuerdo a sus propias opiniones, ¿verdad? ¿Qué hacen la mayoría de los países para encontrar paz? Bueno, vamos a hacer tratados políticos, ¿verdad? Relaciones políticas, diplomáticas, para tratar de tener la paz entre un país y otro. Vamos a hacer tratados comerciales, eso nos va a ayudar a tener paz. Vamos a hacer un gran ejército, ¿verdad? Porque cuando tengamos un gran ejército bien armado, ¿quién se va a meter con nosotros? Y si alguien se atreve a meterse con nosotros, lo aplastamos en un segundo y volvemos a tener ¿qué? Paz. Solo que eso será hasta que otro enemigo se levante, ¿verdad? Y así piensa el mundo. Y a veces en la casa, nosotros también tenemos nuestros métodos. Si la esposa anda medio molestosa, el esposo tiene una mano bien pesada y ya hace la paz. Algunos hacen eso, ¿sí o no? No digo aquí, espero que aquí no. Pero en algunos lugares sí. Hemos oído muchas noticias de violencia familiar, ¿verdad? A veces no llega a golpear, pero grita fuerte y asusta. A veces no grita fuerte, pero empieza a trabajar en la psiquis de la persona, con tal de mantener ¿qué? Su paz. Otros piensan que para lograr la paz lo mejor es que aunque te estén ofendiendo, tú todo el tiempo callado, trágatelo todo, hasta que un día te explote en una úlcera o en algo y te acabes de morir. Piensan así. No entres en conflicto, que la gente haga contigo lo que quiera. Es una buena forma de hacer la paz. Claro, tú nunca vas a tener paz interior, porque eso te va a estar comiendo por dentro. Hay métodos. Y un buen método que han encontrado, o un método muy popular, no voy a decir un buen método, un método muy popular que han encontrado algunos padres hoy es comprarle un tablet al niño. ¿Verdad? Van en el auto, el niño está medio majadero, saca el tablet. Llegan a la casa, el niño quiere, dale el tablet. Y así mantenemos ¿qué? La paz y la tranquilidad. Pero hermanos, ¿qué dice Dios acerca de cómo debíamos nosotros alcanzar la paz en este mundo? ¿Qué dice Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué cosa es realmente la paz. Y a veces eso es lo que pasa. Según los diccionarios, cuando uno dice que tiene paz es porque uno está sin conflictos. Todo está bien. No hay problemas de ningún tipo. Todo está en tranquilidad. No hay guerra. ¿Estamos en qué? En paz. Pero cuando usted mira en la Biblia, usted se va a dar cuenta que la definición de paz en la Biblia es mucho más amplia. Una vez estaba viendo el diccionario. A veces los diccionarios, ¿saben? Los diccionarios están para ayudarnos a entender el significado de las palabras. Pero a veces hay significados que están muy pobres. Y si usted no me cree, mire el diccionario, busque en cualquier diccionario la definición de la palabra madre, para que usted vea. Qué definición tan triste le han puesto ahí a la palabra madre. No lo voy a leer aquí, pues no traigo el diccionario y no tenemos tiempo para eso. Pero se lo voy a dar de tarea. Busque en su diccionario la definición de la palabra madre para que usted vea qué definición tan pobre. No expresa lo que realmente es una madre. Y de hecho, en España hay un movimiento para tratar de cambiar esa definición del diccionario. Están trabajando en eso. Muchos famosos periodistas están trabajando para cambiar. Porque es una definición pobre de la palabra madre. Y de la paz, cuando el diccionario habla de la paz, también le falta. Por eso que cuando los hombres dicen algo, nosotros siempre tenemos que compararlo con lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está ¿dónde? En su palabra. ¿Y qué dice Dios de la paz?
La palabra hebrea para hablar de la paz es la palabra shalom, que no solamente significa ausencia de conflictos, ausencia de problemas, sino que aunque la palabra paz en el diccionario también habla de paz interior, la palabra shalom habla de un estado de salud y bienestar donde no importa lo que esté pasando a su alrededor, aún usted puede sentirse como en paz, por así decirlo. No importa. Por eso es que a algunas personas se le hace incomprensible entender cómo es que José estaba siendo vendido por sus hermanos. Lo llevan de esclavo a una casa, después lo llevan a la cárcel y José sigue tranquilo, confiando en Dios, porque sabía lo que era ¿qué? La verdadera paz. Algunos no pueden entender cómo es que David, después que perdió aquel hijo que tuvo con Betsabé, y le llegaron con la noticia, David, el niño ha muerto, no sigas ayunando y orando. Dice que los sirvientes no se atrevían a llegar a él a decírselo. Porque mientras el niño estaba enfermo, lo veían orando y ayunando. Y no quería comer, ni quería bañarse, ni quería vestirse, cambiarse la ropa. Y la gente decía, si así está ahora que el niño solamente está enfermo, ¿cómo se va a poner cuando le digamos que el niño murió? Y llegaron la gente a David y no sabían cómo decírselo. Y le dieron la vuelta hasta que finalmente no hubo y tuvieron que decirle, David, el niño ha muerto. Y dice que en ese momento David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, comió. Y todo el mundo se quedó así. Porque había experimentado ¿qué? La paz. Había experimentado la paz de Dios. Algunos no podían entender, los discípulos, cómo es que ellos iban en una barca que se estaba hundiendo en medio del lago y Jesús estaba ¿qué? Durmiendo. Porque Jesús sabía que no solamente tenía paz, sino que Él es la paz. Y eso es otra cosa que nos dice la Biblia. La verdadera fuente de paz, hermanos, no es un arma en un cajón en su casa. La verdadera fuente de paz no es la cantidad de recursos que el gobierno va a invertir en la seguridad nacional. No es las Naciones Unidas. La verdadera fuente de paz es el Señor Jesucristo. Y fíjese cómo Él lo dice. Cuando nosotros nos vamos aquí a Juan 14, 27, Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero note qué señalamiento Él hace. No os la doy como el mundo la da. O sea que una cosa que la Biblia me enseña es que definitivamente la paz que Dios me da es muy diferente a la paz que da el mundo. Hay una gran diferencia. Así que la Biblia entonces nos enseña en ese pasaje dos cosas. Jesús es la fuente de la verdadera paz y la paz que Él imparte no es la paz que da el mundo. Es una paz completamente diferente. Una paz que solamente viene de Dios. Porque de Dios es que viene todo don perfecto. Ahora, hermanos, llegando a este punto, ¿es buena la paz? ¿Sí o no? ¿Es bueno tener paz? ¿Cuántos desean tener paz en su corazón? Alabado sea Dios, hermanos. Porque la paz es útil, no solamente para vivir tranquilos, sino también para nuestra mente, ¿verdad? Necesitamos sentir ese ambiente, tanto en lo exterior como en lo interior, en el que nosotros nos sentimos seguros, cómodos, ¿verdad? Donde no tenemos que estar con ese sentimiento de estar alerta, de que algo va a pasar, de intranquilidad. Uno necesita estar en ese ambiente de bienestar. Pero note aquí, hermanos, que cuando nosotros leemos la bienaventuranza, voy a leer de nuevo, bienaventurados los pacificadores. O sea, aunque es bueno tener paz, y todos deseamos la paz, aquí me está diciendo que si es bueno tener paz, mejor es ser un pacificador. ¿Estamos entendiendo? Si es bueno tener paz, mucho mejor es ser un pacificador. Porque la bienaventuranza no es para los que están en paz.
La bienaventuranza es ¿para quién? Para los pacificadores, para los que hacen la paz. Así que cuando yo estoy en mi casa y yo le grito a mi esposa o a mi hijo para yo tener paz, aunque yo tenga paz, porque ahora puedo ver la televisión tranquilo, no soy un bienaventurado. ¿Entendemos eso? Cuando yo hago cualquier cosa para que alguien me deje en paz, y cuando digo cualquier cosa, ustedes saben todo lo que cabe ahí, puede ser que yo tenga paz, según la da el mundo, pero no soy un bienaventurado. Porque hermanos, aquí lo que Jesús me está diciendo es que el que quiere disfrutar de la verdadera paz, de esa paz que viene de Dios, de esa paz que permanece aunque se muevan los montes y bramen los mares, para yo lograr esa paz, tengo que ser un pacificador. Es como la felicidad. La única manera que usted tiene de ser verdaderamente feliz es haciendo felices ¿a cuántos? A todos los que estén a su alrededor. Ahora usted llega a su casa y en su casa hay alguien que es infeliz. ¿Cuántos van a ser infelices en la casa? Todos, porque no puede haber felicidad en un hogar donde una sola persona es infeliz. Porque o somos felices todos o no es feliz ¿qué? Nadie. Y con la paz, hermanos, tenemos que trabajar para que todos no solamente reciban la paz, sino que también se conviertan en pacificadores. Es la única manera en que podemos disfrutar de verdadera y completa paz. Lo dice Dios en su palabra. Ahora, hermanos, ¿cómo puedo convertirme yo en un pacificador? Lo primero que tengo que hacer es arreglar las cosas con Dios. Porque el autor de la paz es ¿quién? De él mana la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo. No la paz que da el mundo. Mi paz les dejo. Pero para yo lograr esa paz, entonces, hermanos, necesito arreglar algunas cosas con Dios. Ponerme en el lugar en el que Él me pueda bendecir. Dejar que Dios obre en mí de tal modo que yo pueda gozar de su favor. Por ejemplo, el rey David. El rey David gozaba del favor de Dios, ¿verdad? Siempre David andaba por los prados, por los montes, alabando al Señor, teniendo comunión con Él, y era bueno. Así que Dios vio en David un buen hombre y lo llevó al reino de Israel. Pero siendo rey, David perdió un poquito el rumbo y tuvo aquella situación con Betsabé. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y Dios tuvo que ir a donde estaba David y corregirle su mal paso, su pecado. Pero cuando nosotros leemos el Salmo 51, David está haciendo una descripción de lo que él vivió mientras estaba en aquel pecado con Betsabé. O sea, cuando usted lee el Salmo se da cuenta de que David es un hombre que había perdido ¿qué cosa? La paz. Y desesperadamente David buscaba a Dios. Al principio no quería hablar de esto, pero dice en un salmo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Porque la tristeza, hermanos, es mala para los huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos, decía él. Pero en el Salmo 51, David hace una confesión de su estado pecaminoso. Y empieza a decirle a Dios, borra todas mis rebeliones. Y le pide algo más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros le hacemos ese pedido a Dios, hermanos, le estamos abriendo las puertas de nuestros corazones. Le estamos dando permiso a Jesús para que entre, no como un invasor, porque imagínense, en eso es que está fallando muchas veces las organizaciones internacionales. Quieren llevar la paz a algunos países, pero van como que, como invasores. Y no vamos a hablar aquí de lo que hacen la política, no es el tema.
pero quiero que ustedes vean lo práctico del tema. No se puede llegar a llevar paz como un invasor. Y es el fracaso que están teniendo también algunas denominaciones religiosas, que quieren llevar el evangelio a algunos hogares, pero quieren llevarlo como si ellos fueran, ¿qué? Invasores. Y cuando la gente lo ve llegar, levantan las barricadas porque dice, ahí vienen. Y levantan sus barricadas y no hay quien derribe aquella puerta. Pero Jesús quiere traer la paz, pero quiere traerle, y Jesús quiere llegar como un amigo que nos trae un presente. Por eso es que la Biblia dice que Jesús está a la puerta y llama. Si alguno abre. Entonces, hermanos, cuando David hace esta oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué estaba haciendo David? Abriéndole la puerta a Dios nuevamente. Y el Señor entró. Y cuando nosotros le seguimos leyendo el Salmo 51 y llegamos al versículo 11, dice entonces, ¿qué haré entonces? Entonces, ¿para qué estaba acto David? Salmo 51. Vamos a leerlo un momentico para decirlo exactamente como dice la Biblia. Salmo 51, versículo 10 al 11, pero voy a leer el 11 sobre todo. Versículo 10. El 13 es el que me interesa ver ahora. Dice el versículo 10. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. O sea, después que Dios hace esa obra en nosotros, dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, para yo convertirme en un pacificador efectivo, eficaz, yo primero necesito que Dios haga una obra en mí. Y cuando Dios haga esa obra en mí, y cuando ya yo esté en paz y en armonía con Dios, entonces es que yo podré convertirme en un pacificador. Después que yo haya permitido que Dios haga esa obra en mí, de que Él me haya puesto en paz. Les voy a poner 2 ejemplos de pacificadores, para que ustedes vean lo bueno que es tener pacificadores alrededor nuestro y que nosotros mismos lo seamos. David le mandó a pedir a Nabal, ¿verdad? Primero Samuel 25, ahí está la historia. David le mandó a pedir a Nabal que por favor le ayudara con un poco de alimentos. David estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Saúl todavía no aceptaba que Dios había retirado de él el reino. Y como Saúl sabía que el próximo rey iba a ser David, porque él veía que el favor de Dios estaba sobre David, Saúl decidió matar a David. David tiene que huir y está viviendo en los campos y en las cuevas y en las montañas. Y mientras estaba allá, David hacía algo que era muy noble, cuidaba de los hijos de Israel. No es que él estaba por allá como un bandido. Él estaba huyendo del rey, pero él seguía protegiendo a la población israelita. Y dice que una de esas personas protegidas por David era Nabal. Sobre todo los pastores de Nabal cuando andaban pastoreando sus ovejas. David cuidaba de ellos. Y un día Nabal reúne a sus pastores, sus ovejas, y está esquilando las ovejas. Para esa ocasión se preparaba una gran comida. Y David pues manda a uno de sus siervos allá y le dice, de lo que tengas a mano ahí, mándanos algo. Y Nabal, de una manera ingrata y de una manera muy descompuesta, empieza a decir, ¿y quién es ese David? ¿Cuántos siervos andan por ahí huyendo de su señor? ¿Por qué tengo yo que coger de la comida que he preparado para mis trabajadores y darle a él? Y empieza a hablar de una manera ofensiva, de tal modo que cuando estos muchachos regresan a David y le dicen la noticia, David se sintió muy ofendido al punto que dijo, vamos a ir para allá y vamos a acabar con Nabal y con toda su gente. Pero alguien le dio aviso a la esposa de Nabal, Abigail. Y esta era una mujer sensata que sabía los problemas de conducta de su marido, pero que además era una pacificadora. Y ella preparó un presente para David y mandó a su siervo delante, de tal modo que cuando ella llegó y habló con David, la ira de David, ¿qué? Se calmó. Y David vio en aquella mujer a alguien tan valiosa que el día que se dieron las condiciones, porque Nabal después murió, David la tomó como esposa.
Porque dijo, una mujer como esa vale tenerla en la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Hey, damas, miren, voy a decirle algo a las damas que están aquí. Eso mismo pensaron sus esposos de ustedes. Por eso se casaron con ustedes. Porque cuando las conocieron y las vieron, ¿no fue así, mi hermano? Y vieron a sus esposas, le dijeron, esa es una mujer que vale la pena tenerla en la casa. Que vale tenerla de compañía. ¿No se fue así que pensaste, John? Es así, hermanos. Por eso nos casamos. Dijimos, esta no, esa es para nosotros. Y David dijo, esa Abigail, Eva, no me la puedo perder. Porque era una mujer prudente, inteligente, una pacificadora. Pero tenemos otro caso, el caso de Bernabé. Pablo o Saúl era todo lo contrario, ¿verdad? Dice la Biblia que Saulo de Tarso andaba por todo Israel, por Jerusalén y por los alrededores, asolando con las iglesias cristianas. O sea, él no traía paz. Él cuando llegaba a la iglesia lo que venía era acabar. A veces se nos cuelan algunos Saulos en las iglesias, ¿verdad? También. Y entran a acabar, pero aquí tenemos algunos Bernabés que trabajan con ellos. Y saben, dice la Biblia que Pablo salió para allá, para Damasco, a acabar con aquella gente que estaba allí predicando de Jesucristo. En el camino se encontró con Jesús. Pablo queda ciego. Dios manda a Ananías para que le hable a Pablo. Pablo se bautiza y Pablo llega a la iglesia. Y Pablo viene feliz de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en él y viene con todo ese gozo, ese primer amor. Pero los hermanos de la iglesia, ¿saben qué? ¿Qué hacían los hermanos de la iglesia? No se juntaban con él por causa de su pasado. Y a veces nos pasa, hermanos. Se bautizan algunas personas, ¿saben? Tristemente esa es una de las razones por las que más gente se va de esta iglesia. Porque cuando llegan acá, algunos lo han explicado así. La iglesia es un gran círculo, pero que ese círculo dentro tiene círculos más pequeños. Está formado por familias, por grupos de amigos, por personas que de alguna manera se sienten bien entre ellos. Y cuando alguien llega, entra al círculo grande de la iglesia, pero después que estás dentro del círculo grande de la iglesia, tiene que meterse en alguno de esos círculos, porque él solo no puede hacer un grupo. Entonces él está viendo y está un grupo aquí conversando y el hermanito nuevo llega y se va pegando así como que quiere entrar, pero él ve que el círculo está tan cerrado y algunos nada más lo miran de reojo así como diciendo, ¿y este qué hace aquí? Pero bueno. Y él se da cuenta que no está siendo bienvenido en ese círculo y camina y mira alrededor y ve otro grupito por allá y dice, bueno, ahí se están riendo, seguro que ahí sí me van a recibir. Y cuando él llega todo el mundo se pone serio porque, ¿y a este quién lo llamó aquí? Y él se da cuenta porque no es tonto y da la espalda y ve otro círculo y allá se va. Y va probando y se da cuenta que no hay entrada. ¿Y qué pasa? Se va de la iglesia. Y eso le estaba pasando a Pablo. Pablo entró a la iglesia, pero dice, ninguno de los hermanos se juntaban con él. Hace poco la iglesia de Boca Ratón bautizó. Yo espero que ya sus hermanos estén siendo recibidos en algún círculo. Yo espero. Porque si no se nos van a ir. Y no queremos que eso pase. ¿Saben qué, hermanos? Si no llega a ser por Bernabé, que era un pacificador, yo digo, ¿qué habría pasado con Pablo? Porque nosotros vemos la historia así completa, pero también uno tiene que pensar en qué habría pasado. Y si Bernabé no llega a estar allí para ver que Pablo andaba por ahí como dando vueltas así entre la gente y no entraba en ningún lugar, y más bien la gente decía, cuidado con ese, que ese es un espía. Si te juntas con él, lo más probable es que termines en la plaza colgado o algo de eso. Y todo el mundo huyendo de Pablo. Pero Bernabé decidió correr el riesgo porque era un pacificador. Era un hombre que dice estaba lleno del Espíritu Santo. Y llegó a donde estaba Pablo y lo llamó y lo introdujo a los hermanos de Jerusalén.
Y esa es una linda obra que nosotros también podemos hacer, hermanos. Cuando usted vea que una persona llega a la iglesia y anda así como que está fuera de lugar, acérquesele, haga la obra de un pacificador, haga la obra que hizo Bernabé e introdúzcalo a los hermanos. Y eso hizo Bernabé con Pablo. Lo atrajo, lo integró a la iglesia. Y Pablo después se convirtió en un pacificador, porque ese es el asunto. Cuando usted trabaja por alguien, usted es un pacificador y trabaja por alguien y usted logra hacer la obra, esa persona automáticamente se va a convertir ¿en qué? En un pacificador también. Y Pablo entonces iba por ahí llevando la paz de Dios. Aunque en muchos lugares lo acusaban de que era un alborotador, pero recuerden que la paz que da Dios no es la misma paz que da el mundo. Para el mundo Pablo andaba alborotando, pero para Dios Pablo estaba haciendo una obra de pacificador. ¿Saben por qué? Porque estaba haciendo la obra del pacificador de los pacificadores. ¿Saben quién? Jesucristo. Fíjese que Isaías 9:6 le llama a Jesucristo príncipe de paz. Y cuando vamos a la carta a los Corintios 5:19 dice que Cristo estaba, que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando consigo al mundo. O sea, Cristo estaba en el mundo tratando de hacer la paz entre Dios y los hombres. Y hacer la paz entre Dios y los hombres, hermanos, no era algo fácil. ¿Saben por qué? ¿No le ha pasado alguna vez que hay alguien que está disgustado, pero hay en el medio una persona que lo que hace es echarle leña al fuego? ¿No le ha pasado eso? Y eso es lo que estaba pasando entre Dios y los hombres. Los hombres se habían apartado de Dios porque vino uno ahí y le metió un poquito de, como decimos por ahí, ruido en el sistema al hombre. Y el hombre terminó apartándose de Dios. Pero a lo largo de toda la historia de la humanidad, mientras Dios venía para tratar de hacer paz con el hombre, ¿saben qué hacía ese enemigo? Le seguía echando leña al fuego. Y en algunas ocasiones hasta encontramos al enemigo yendo a la presencia de Dios y diciéndole, tú no sabes cómo están las cosas allá abajo. Yo vengo de recorrer la tierra. Pero Dios tuvo que decir, sí, por ahí yo tengo un hombre que se llama Job. Y él dijo, sí, pero no, lo que pasa es que si tú lo tienes comprado. Pero si tú dejas nada más que él muestre realmente quién él es, tú vas a ver. Lo que pasa es que tú lo tienes bendecido, pero quítale la bendición para que tú veas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que ha hecho el diablo siempre. Tratar de hacer más grande esta enemistad que hay entre Dios y los hombres. Pero Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y entre esas obras que él quería deshacer esa brecha, esa enemistad entre Dios y los hombres. No porque Dios fuera enemigo, sino porque nosotros nos convertimos en enemigos de Dios al seguir los pasos del diablo. Pero ¿saben qué? Dice, Cristo estaba en el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero ¿saben qué es lo más glorioso, hermanos? Que un día Cristo tuvo que irse al reino de los cielos porque él tenía una obra que hacer allá también. Y ahora la está haciendo, la obra de interceder por nosotros en el santuario celestial. Pero mientras tanto, dice la carta a los Corintios, nos entregó a nosotros, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. O sea que Dios nos ha llamado, hermanos, a ti y a mí, a ser unos pacificadores, a ser unos peacemakers. Pero ¿saben qué? Dios quiere que nosotros trabajemos por la paz de las naciones. Dios quiere que nosotros trabajemos por la paz en los hogares. Dios quiere que nosotros trabajemos por la paz en nuestros centros de trabajo. Pero tú y yo sabemos que si queremos hacerlo de una manera que sea realmente eficaz, lo que tenemos que hacer es trabajar para que los hombres se reconcilien con Dios. Esa es la gran obra, hermanos. Esa es la gran obra que tenemos que hacer. Y esa es la obra a la que Dios nos ha llamado. Mi pregunta es, ¿cuántos deciden, si es que lo está haciendo ya, seguir trabajando con Dios por la reconciliación entre Dios y los hombres? Alabado sea Dios. Si hay alguien que no lo ha hecho, hermanos, ¿saben qué? Esta es una gran oportunidad para que tú tomes la decisión
de empezar a trabajar en este ministerio de reconciliación. Y que pronto tú y yo podamos escuchar de Jesucristo esa voz que dice: bienaventurados hijos míos, ustedes trabajaron por la paz y ahora van a ser felices en el reino de los cielos. ¿Saben qué pasó con los pacificadores de Antioquía? Porque la promesa dice: serán llamados hijos de Dios. ¿Saben qué pasó con los pacificadores de Antioquía? Yo me imagino la obra de pacificación, de reconciliación tan linda que estaban haciendo esos hermanos en Antioquía, que fue el primer lugar donde se le llamó a los discípulos cristianos. O sea, de alguna manera lo estaban relacionando con Jesucristo. Porque cuando lo veían a ellos decían: es como estar viendo a Jesús. Así que esa gente, a partir de ahora, ya no le vamos a decir más discípulos, ni le vamos a llamar cristianos. Cuando nosotros hagamos esa obra, hermano, la gente va a decir que verdaderamente somos hijos de Dios. Dios les bendiga en esta tarde y que su paz les acompañe y que nosotros trabajemos para que la paz de Dios también pueda acompañar a aquellos que aún no le han conocido.